paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y del mundo. Amén. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, desde la ciudad capital, Lima, Perú. Queridos hermanos, en este día de reposo estamos haciendo esta grabación del tema para luego compartirlos en las redes sociales, ya que este tema es una solicitud que han pedido en una iglesia y desean saber cuáles son las etapas que pasa nuestra congregación en la misión de difundir el Evangelio de Dios. Vamos a resumirle, hermanos, brevemente, ya que las etapas que pasa la congregación es a partir de la restauración del pueblo de Dios. Es decir, dentro del plan de Dios había una restauración. Si ustedes recordarán, cuando cita en Hechos 1:8, le preguntan los discípulos a nuestro Señor Jesucristo: ¿cuándo restituirás el pueblo de Israel? Entonces le dice: a ustedes no le toca saber las acciones de este tiempo, que solamente el Padre lo tiene en su potestad. Es decir, lo tiene en su potestad, quiere decir que está dentro del plan de Dios y en su debido tiempo ha de revelarse. Pero anticipadamente, amados hermanos, nosotros hemos visto en el libro de Daniel, cuando se presenta en el sueño de Nabucodonosor la estatua, ¿no? La estatua, y que en aquella estatua está profetizada los 7 tiempos. En este caso, dentro del plan de Dios, nosotros ingresamos con la restauración del pueblo de Dios a ese tiempo. Es decir, es una preparación previa para el 7º tiempo. En este 7º tiempo, ya vamos a declarar cómo es la restauración de Dios, del pueblo de Dios, y que está dentro de un plan. Que este plan, amados hermanos, Dios ya lo ha tenido desde antes de la creación de la tierra, aún antes que Luzbel fuera el adversario o se declarara como adversario. Es decir, Dios tiene todo planificado. No es que las cosas suceden porque tienen que suceder al azar. No, amados hermanos. Suceden porque todo está diseñado dentro del plan divino. Y este plan divino ya esboza nuestro maestro cuando nos habla el testimonio que Dios le da a conocer y le dice que los planes de Dios ya estaban hechos. Solamente sabe Dios ¿desde cuándo?, dice el maestro. Pero las cosas tenían que venir etapa por etapa, ¿no? Tiempo por tiempo. Dentro de los 7 tiempos, en cada tiempo también hay etapas previas. Nosotros vamos a hablar de la previa etapa del 7º tiempo. Y eso tiene etapas tras etapas después de que la restauración del pueblo de Dios se hace a través del Hijo del Hombre. Entonces, dice el maestro que tenía que cumplirse primeramente para el diseño del plan de Dios la creación de la tierra. Y luego de la creación de la tierra, ya crea al hombre. Y luego, creado el hombre, viene lo que es la rebelión del adversario, que se opone a la obra de Dios, ¿no? Pero todo esto, les digo, hermanos,
el maestro declara que ya estaba diseñado, es todo un diseño, hermanos, donde el hombre tenía que conocer el bien y el mal. Pero para conocer el bien y el mal, para saber la perfección del hombre, es decir, Dios crea al hombre haciéndole conocer primeramente la ley bajo la orden que le da a Adán y Eva de qué es lo prohibido y qué es lo que deben de cumplir. Al ellos desobedecer, comienza la frontera a descubrirse, la frontera del mal. Es decir, al conocer esto, viene en el hombre la etapa donde Dios, viendo lo que va a suceder dentro de su inmensa sabiduría, manda como misión a su Hijo para rescatar de ese pecado o de esa iniquidad que Luzbel siembra en su corazón. ¿No? Entonces viene a pagar ese pecado para que el hombre sea perfecto, para que dentro del bien y el mal el hombre conozca a Dios y sepa reconocer el bien y el mal. Hermanos, vamos a escuchar el primer audio del maestro donde nos explica cómo vino a descender el adversario y luego a atentar contra el proyecto de Dios. Escuchemos en unos minutos, hermanos, y seguimos explicando. Entonces, en este monte, digamos, hacen sus planes el Señor. Los planes ya estaban hechos, sabe Dios desde cuándo, como Dios sabe. Entonces tenía que venir cumplimiento etapa por etapa. Primero tenía que cumplirse la creación de la tierra, ya se cumplió, ya muy bien. Enseguida tenía que venir enseguida ya para acontecimiento de que ya estaba cerca de que Satanás ya tenía que descubrirse a Satanás. Entonces para que llegue ese tiempo que tenía que suceder el nombramiento del Hijo de Dios para que venga a la vida a pagar el pecado. Bien, hermanos, hemos escuchado que los planes de Dios solamente Dios sabe. Y hemos nosotros visto en las Escrituras que cuando los discípulos le preguntan a Jesús y Jesús le dice, solamente esto está en la potestad del Padre. Todavía no podía declarar. Sabía ya de la profecía que iba a suceder 7 tiempos para el reinado de Cristo, pero había una previa. Para ese 7º tiempo había una previa, que era la restauración del pueblo de Dios, que es una antesala para el 7º tiempo. Pero eso tiene etapas. Entonces, ya hemos visto las etapas que hemos mencionado, la creación de la tierra y luego de la inoculación del pecado en la humanidad y luego la orden o misión que Dios le da al Hijo de Dios para pagar el pecado del hombre. Entonces el maestro nos dice que la gracia del Espíritu Santo tiene que venir en el último tiempo. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a conocer el último tiempo? Cuando venga nuevamente el Espíritu Santo. Entonces, para ver nosotros en el punto de tiempo que las profecías nos marcan, nosotros estamos escudriñando cómo es que se inicia esta previa del último tiempo, del 7º tiempo. Entonces,
Dice en 1 de Pedro 1:10, de la cual los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir. El maestro dice, esa gracia es el Espíritu Santo, que tenía que venir a la gente, ¿no? Y eso está declarando 1 de Pedro. Escuchemos este siguiente audio, amados hermanos, para que el apóstol San Pedro nos recomiende que es necesario saber el punto de tiempo y la venida del Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo. ¿A dónde tenía que venir? A las gentes. Escuchemos, hermanos, el siguiente audio. Seguimos explicando luego. 9, 10 y 11, dice así, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud, tenga presente, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir. Quiere decir la gracia, el Espíritu Santo que ha de venir en el último tiempo, que había de venir a vosotros, ha impedido y diligentemente buscar. Ha de ser en ese tiempo entonces. Luego dice, escudriñando cuándo y en qué punto del tiempo se significaba la venida del Espíritu de Cristo, que está la que estaría en ellos, que es en la gente. Bien, hemos escuchado este segundo audio que nos dice que tenemos que saber mediante las Escrituras el significado en qué punto de tiempo, en que tenía que venir el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, es decir, estaba derramado en la iglesia. Y esto quiere decir que tenía que acontecer el derramamiento del Espíritu Santo en este último tiempo. En este último tiempo, que es el séptimo tiempo, teníamos que nosotros escudriñar en el punto de tiempo que estamos. Y nosotros estamos viendo que estamos ya en la previa de lo que es el séptimo tiempo, de acuerdo a la profecía de Daniel y la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Ese es un tema muy aparte que lo podemos dar, si ustedes lo solicitan, para tener también como referencia acerca de los tiempos y las etapas del último tiempo que estamos dando. Bueno, hermanos, entonces, para que se cumpla esta etapa del último tiempo de las profecías, veamos cómo se inicia, cómo se desarrolla esta parte donde va a culminar con la orden de emitir el juicio, el tercer juicio, que es encargado el Hijo del Hombre. Como dice Mateo 24, 28, 29. Dice de la siguiente manera. Del 36 vamos a empezar. Empero, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir,
el tercer juicio. Porque el primer juicio fue con Noé, el segundo juicio fue con Lot y el tercer juicio ahora es con el Hijo del Hombre. Bien. Entonces, toda esta etapa donde el Hijo del Hombre va a emitir el juicio se inicia a partir del año 1958. Es testimonio del Maestro. Y para eso nosotros, hermanos, hemos tomado varias fuentes. Dentro de las fuentes que tenemos para analizar alguna vez, si alguna vez han leído el libro del Tahuantinsuyo Bíblico, en que el doctor Juan Ocio entrevista al Maestro, y también otros libros que tienen la fuente de un estudioso que es Kenneth Scott y Davis Scott. Entre otros estudiosos han podido desarrollar vía entrevistas cómo se inicia este pueblo. El Maestro dice en una de sus conversaciones, en una de las entrevistas, dice que el inicio de la obra de la restauración del pueblo de Dios se da así, y eso está escrito también en los testimonios, hermanos. En el mes de junio de 1958 ya había convertido a un grupo de 70 nativos. También la familia Toscano, Humberto Ortega, la familia Prado, Simón Pizarro, Teodoro Córdoba, las cuales realizaron el servicio de culto en el patio de la casa del hermano Lorenzo Toscano, quien cedió un pequeño terreno para el templo que posteriormente se construyó con material de madera. Poco a poco, la filigresía fue creciendo, con quienes pidieron al hermano Ezequiel reunirse para acordar asuntos espirituales. En esta reunión acordaron crear la organización religiosa con el nombre de Israelita del Nuevo Pacto Universal, y además celebrar fiestas solemnes 3 veces al año y la luna nueva para cumplir sin faltar ni infringir. Es decir, en el año 1958 ya, hermanos, comienzan a hacer a la organización. En el mes de junio de 1958 ya había convertido a un grupo de 70 nativos, también a la familia Toscano, Humberto Ortega y la familia Prado, Simón Pizarro y Teodoro Córdoba, realizando el servicio de culto en el patio de la casa del hermano Lorenzo Toscano, quien cedió un pequeño terreno para el templo, que posteriormente se construyó con material de madera. Poco a poco, la feligresía fue creciendo, quienes pidieron al hermano Ezequiel reunirse para poder acordar asuntos espirituales. En esa reunión acordaron crear la organización religiosa con el nombre Israelita del Nuevo Pacto Universal. Además, celebrar las fiestas solemnes 3 veces en el año y la luna nueva para cumplir sin faltar ni infringir. Entonces, hermanos, eso desde este periodo pequeño de 1958 a 63 estuvo ahí el Maestro con los hermanos, con los primeros filigreses, ¿no? Aquí, hermanos, hay más fuentes históricas, pero vamos a sobreabundar y acá vamos a darles solamente lo específico. Si alguna vez quieren una historia más completa de este inicio, también la vamos a brindar. ¿Ya? Ahora, lo que estamos viendo es las etapas de una manera a grosso modo.
Entonces, desde el año 1958 a 1963, ya fue una etapa inicial. Luego viene una etapa de expansión hacia la capital, es decir, a Lima, a la ciudad capital del Perú. Entonces dice, en el año 1963, el hermano Ezequiel inicia la prédica en la ciudad de Lima, dando cumplimiento a lo que Jehová Dios le había ordenado cuando fue arrebatado al tercer cielo, para anunciar las cosas que han de venir, lo que ha de acontecer en el postrer tiempo. Ezequiel 33, 4 y 5. Continuando con la evangelización, el hermano Ezequiel frecuenta el distrito del Agustino en una zona llamada La Merced, constituyendo una iglesia en el Jirón Cahuide 106, donde se rendía culto a Dios, y el propietario era el hermano Antonio Bellido. En esa casa fue el lugar de trabajo de compilación de los 10 mandamientos de la ley de Dios. El hermano Ezequiel recibió en espíritu en el tercer cielo durante que fue arrebatado. Este arduo trabajo de compilación duró 10 años de intensa meditación, es decir, de 1958 hasta 1968. Infringir. En el año 1963, el hermano Ezequiel inicia la prédica en la ciudad de Lima, dando cumplimiento a lo que Jehová Dios le había ordenado cuando fue arrebatado al tercer cielo. Continuando con la evangelización, el hermano Ezequiel frecuenta el distrito El Agustino, en una zona llamada La Merced, constituyendo una iglesia en el Jirón Cahuide número 106, donde se rendía culto a Dios, y cuyo propietario era el hermano Antonio Bellido. Dicha persona fue designada por el hermano Ezequiel como director bíblico de la casa de oración. Esta casa fue el lugar de trabajo de compilación de los 10 mandamientos de la ley de Dios que el hermano Ezequiel Es decir, el trabajo de estar en preparación de los 10 mandamientos, hermanos, ha sido un trabajo arduo, un trabajo de instrucción preliminar, instrucción no solamente en la selva, también sino ha sido una instrucción cuando estaba también aquí en Lima. Hay testimonios que nos cuenta nuestro hermano Simón Burgos, también, ¿no?, en ese periodo de transcribir los 10 mandamientos, y aquí también, como vemos, ¿no?, en otras fuentes, que eso fue labor de 1958 a 68, quiere decir que estuvo también en estos sitios, en este caso, en la zona de La Merced. Ahí formó la primera iglesia en Lima, amados hermanos. Este arduo trabajo de compilación duró 10 años de intensa meditación, es decir, desde 1958 hasta 1968. Entre el año 1968 a 1969, la organización religiosa empieza a crecer con fuerza. Es cuando se revelan algunos de sus miembros, como la señora Ricardina Matos, Rosenda Rojas, los hermanos Pablo y Juan Miranda, el hermano Apolinario, la señora Dionisia Ospina, esposa del hermano Ezequiel, y su hijo Leoncio. Entonces, en esta etapa, hermanos, de 1958 a 68, es el momento inicial y proyección de desarrollo y expansión hacia la capital, ¿no?, dentro de acá del Perú. Ahora, toda esta etapa de 1958 a 68, amados hermanos,
está dentro del plan de Dios y esta etapa lo llama el tiempo de jubileo. Ahora, vamos a escuchar este siguiente audio, amados hermanos, para explicarle cómo y de qué se trata el tiempo del jubileo, cómo sucede. Escuchemos, hermanos, el audio y luego vamos a comentarlo. Bien. Enseguida, ahora que dice el año de jubilación, cuando ya se manifiesta el año de jubilación, que viene ahora, ¿qué es lo que tiene que declararse ese año de jubilación cuando acontece? Primero Deuteronomio. Después de Isaías 49. Entonces, el acontecimiento de Levíticos 25, 13, 19. En un año de jubileo, volveréis cada uno a su posición, debe bien, y si santificaréis el año cuenta, y ganaréis libertad en la tierra a los trabajadores. Este hoy será jubileo, y volveréis cada uno a su posición, y cada cual volverá a su familia. Verso 9. Entonces para pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo, a los 10 del mes, el día de la expiación, haréis pasar la trompeta con toda la vuestra tierra. Quiere decir, Moisés, a los 40 años, fue prosperado para Dios. A los 40 años de edad. Y asimismo, para el que usted piensa, también está escrito, porque la jubilación no le refiere, claro que el mundo lo entiende solo como una jubilación por cumplir con los años que convenga, ¿no? Eso es todo, jubilación humana. Jubilación espiritual significa, claramente dice, y santificaré el año 50, y pregonaré libertad de la tierra a todos sus moradores. Él se os será primero, y volveréis cada uno a su tierra, y cada cual volverá a su camino. Entonces, así, tan similar de Moisés, alguien tiene que venir. Entonces, tan igualito a los 40 años tenía que conocer las cosas de Dios. Pero no fue así, a lo contrario, ahora le levantó a los 35 años y va a hacer el camino de Dios. Entonces, a 50 años, quiere decir, a los 30 años, a los 50 años quiere decir que al conocer las cosas de Dios a los 40, entonces a los 50 años debe ser santificado. Entonces para estos 10 años, hay una parte que dice 10 años de tribulación tenía que tener. Y eso sí, es cumplido. 10 años de tribulación, eso es para ser aprobado. 10 años de lucha, ya desde el momento que ya entra entonces ha conocido el nuevo de ser de 10 años. Y a los 10 años, inclusive a los 50 años de edad, entonces ya debe comenzar entonces a pronosticar libertad en todo su país. Claramente dice, regonaréis libertad y la tierra a todos sus moradores. Estos serán jubilados, esto es la jubilación a Dios. Y volveréis cada uno a su posición. Entonces, ya cuando ya llega ese año de jubilación, entonces cada cual tiene que volver a su tierra y cada cual a su familia. Bien, hemos escuchado el audio, dice, ha llegado la hora de contentamiento para Dios. Aquí en este audio nos cita, vamos a leer los textos que el maestro nos cita para hablarnos de este tiempo de jubileo. El libro de Isaías, capítulo 49, versículo 8.
Así dijo Jehová: en hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé, y te guardé y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades. Es decir, que en el día de salud te ayudé, dice el maestro, en hora de contentamiento te oí. Esto, amados hermanos, lo dice el maestro, ya, que es una promesa que Dios cumple en este tiempo y le da por alianza del pueblo para que levante la tierra, es decir, para que restaure las heredades asoladas. Ahora dice, ya acá nos viene a aclarar, el libro de Levítico 25:13. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posición. 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Este será jubileo. Y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo, a los 10 días del mes, en el día de la expiación, haréis pasar trompeta por toda vuestra tierra. Explica el maestro. ¿Qué es lo que quiere decir estos textos? Es explicación del maestro, hermanos, no es una explicación mía, sino de nuestra parte, solamente es aclaración. Entonces dice, quiere decir, Moisés a los 40 años fue prosperado para Dios, a los 40 años de edad. Y asimismo en el posterior tiempo también está escrito, porque la jubilación no se refiere, como el mundo lo entiende, por jubilación de trabajo. No, esa es otra jubilación, esa es jubilación humana. Aquí el maestro nos está hablando de jubilación espiritual. Y en la jubilación espiritual es santificar el año 50 y pregonar en la tierra libertad a todos sus moradores, y este será jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual a su familia. Entonces, aquí, hermanos, ¿cómo se explica esto? Queremos, hermanos, que nos escuchen así. Cuando el maestro tenía 37 años, en el año 1953, tuvo el primer llamado, pero en ese llamado todavía él estaba congregado en la congregación adventista. Pero la promesa no era que él esté en una congregación, sino que forme una congregación con el nombre de Israel. Entonces, era a los 37 años. Entonces, en los años 50, el mundo tenía una etapa donde tenía que llegar el tiempo del jubileo a la tierra. Pero en ese periodo del 58 al 68, ¿cómo se cumple? Se cumple que luego del nacimiento de nuestro maestro, del año 1918, más 50 años de edad del maestro, serían 1918 más 50 años, quiere decir 1968. En este año 1968, amados hermanos, se da a conocer el 27 de octubre de 1968 en una asamblea general en el distrito del Agustino de la ciudad de Lima, donde por unanimidad acordaron cambiar el nombre de la organización religiosa en lugar de Israelitas del Nuevo Pacto Universal y le pusieron Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Y se acordó nombrar una comisión encargada para elaborar el estatuto de la asociación y ser reconocida jurídicamente el 26 de septiembre de 1969. El 27 de octubre de 1968 se lleva a cabo una asamblea general en el distrito El Agustino de la ciudad de Lima.
donde por unanimidad acordaron cambiar el nombre de la organización religiosa. En lugar de Israelita del Nuevo Pacto Universal, le pusieron Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, a fin de restaurar el orden espiritual, para conseguir por los medios legales el progreso moral y material, y defender los postulados de los fieles. Igualmente se acordó nombrar una comisión encargada de elaborar el estatuto de la asociación, que es reconocida jurídicamente el 26 de septiembre de 1969. Entonces, esto fue parte de la labor evangelizadora del maestro. Y luego, habiendo llegado a la capital de Lima, luego ya se proyectó, siguió desarrollándose, siguió expandiéndose la congregación hasta traspasar las fronteras, abarcando países de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, el jubileo, hermanos, se da en el momento, y eso ya hemos dado a conocer, en que el maestro se presenta ante el general Velasco Alvarado, que era el presidente del Perú, le presenta los mandamientos. Y desde aquella fecha, la sociedad, el gobierno, conoce la ley de Dios, y es la ley de la libertad. Entonces se cumple el tiempo de la liberación, el tiempo del jubileo en la tierra, es decir, el tiempo de la remisión. Entonces, amados hermanos, esto es el inicio de nuestra congregación, desde el año 1958 hasta 1968, que es la primera parte, ¿no?, previa a la expansión de acá a establecerse ya aquí en Lima, y luego en esta parte de Lima también hubo momentos que vamos a examinar, y que el maestro, para dar a conocer esta restauración del pueblo de Dios, tenía que mostrar dos testimonios: el testimonio de la ley real, que viene de parte de Dios, y el otro testimonio, que es la presencia del Espíritu Santo, que de él sale para todos los que confirman en Dios, todos los que creen en sus mandamientos. Entonces, esto hemos desarrollado, hermanos, la primera parte del tema, y luego vamos a dar pase a nuestro hermano José Palomino, quien va a dar a conocer cómo se establecen las cosas de Dios y en qué consiste el establecimiento, cuáles son las señales. Queridos hermanos, desde aquí un saludo fraterno, y que esto sea para vuestra edificación en vuestras iglesias, como parte de la historia de nuestra congregación, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén. Amén. Trabajemos con amor en la obra del Señor. No endurezcas tu corazón, que tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios.